Este tiene aproximadamente 20 años, un poco menos. Y hacía prácticamente ese tiempo que no veía el cuadro. Y sorprende ver cómo hay muchísimas de esas cosas que todavía están y de las que te das cuenta que no te vas a deshacer nunca, pero cómo también se va avanzando en ese mismo paisaje y se van seleccionando algunas cosas y sobre todo yo por lo menos intento irme quitando la mayor cantidad de equipaje posible y dándome cada vez más libertad. Y lo que en un principio toda la carrera de un artista consiste en buscar una especie de coherencia formal, de identificación, de decir esto es por lo que soy conocido, es en lo que me tengo que esforzar, porque hay como un compromiso en un lenguaje. Y a medida que va pasando el tiempo te das cuenta que el compromiso ese es mucho más profundo que únicamente la apariencia del cuadro o incluso la caligrafía de ese propio cuadro. Cada uno tiene su caligrafía, la cambia o no la cambia, es cosa suya. Pero ves como en ese camino, poco a poco, por lo menos para mí es muy importante irse cada vez dando más libertad y autorizándose a hacer cosas cada vez más distintas dentro de lo que creías que podías hacer. Debió de ser mi segunda exposición en Nueva York, esta en la que había un grupo de paisajes que de aquella llamaba paisajes helados, porque estaban básicamente pintados blancos sobre negros, empezaba sobre el negro. Entonces, lo que hacía es crear el paisaje con el comportamiento propio del material, no representando un paisaje, sino haciendo que en el cuadro mismo, en el lienzo, se crearan unas condiciones que mimetizaban la formación de un paisaje. Y luego la mirada, el espectador, completaría lo que es la visión de lo que son unos pliegues, marcas de unos pliegues de unas telas, como los pliegues de las montañas, que es un difuminado en la parte de arriba como el cielo, las heridas como ríos y como valles, y luego algo que ocurrió ahí, tiene siempre un aspecto histórico. Aquí el asunto del que fuesen helados, además, me invitaba a hablar de la idea de sitios no conquistados, de sitios inaccesibles, de paisajes donde no había ocurrido nada que hubiese quedado registrado como colonización del hombre, sino que eran solo fronteras que aún no se habían cruzado. Yo creo que toda mi carrera tuve eso presente, todo el paisaje sublime, romántico, idealista alemán. Bueno, y el anterior incluso, o sea, desde Claude Lorrain y Claudio de Lorena hasta todo el paisaje de las escuelas más modernas paisajísticas americanas, del Hudson School, del Hudson River School. Siempre tuve esa influencia muy presente. Siempre intento, y desde luego en esta época con mucha intensidad, que la relación entre lo que está pintado y cómo está pintado y lo que sugiero, lo que quiere decir o de lo que esté hablando, esté muy relacionado. Entonces la idea de experiencia, la idea de naturaleza, es decir, que las cosas crezcan de una manera natural, no representativa, sino de, que mencionaba, de crear unas condiciones en las que preveo cómo los distintos materiales que acaban siendo la pintura, como es la tela, el aglutinante del óleo, los aceites, el barniz y todo eso, van formando esa imagen que el espectador, el ojo del espectador, también de una manera trata de identificar. Y en estos básicamente eran trozos muy largos de tela que que iba rodando a medida que iba subiendo el cuadro, pintado en horizontal, y luego difuminando y borrando, aplicando nuevos y tal, de manera que las telas estas al doblarse dejaban las improntas de sí mismas y el ojo las interpretaba como los pliegues de una cordillera, de un paisaje. Entonces esa simetría entre
la idea de que la naturaleza acaba comportándose igual a nivel microscópico y a nivel macroscópico. Y luego, en este en concreto, que no lo hice en muchos, pero en este es muy presente, es este craquelado que está hecho con dos barnices que se repelen mutuamente y dejan estas grietas, y luego en estas grietas una pátina que aplico en muchos cuadros queda depositada en las grietas, con lo cual acentúan el craquelado. Y claro, el craquelado aquí abundaba en la idea de, primero de hielo, evidentemente, pero luego también de paso del tiempo, de camino, de algo que se abre, que se rompe, pero que también se construye y también que se hace naturalmente, o sea, no está, digamos, pintado por encima, es la reacción de estos dos barnices y aceptar que salga donde quiera. Esa es una serie corta de cuadros que hice sobre cuartetos, de una serie de cuartetos de Luigi Nono, que había escuchado en Madrid de aquella época y que siempre me gustó muchísimo. Y entonces me había propuesto hacer cuadros con un sentido musical. Y entonces hice mi pequeña interpretación de cómo sería eso, haciéndolo muy elemental con colores, solo, con colores planos, y luego con los salpicados del aguarrás de Trementina. Es una manipulación o un estudio de cómo se comportan los materiales que forman una pintura. En este caso, una película muy tenue de color, que todavía está viva, que no está seca. Al gotearle por encima aguarrás hace que los pigmentos vuelvan a estar flotando en esas huellas de aguarrás. Entonces, con cuidado se pueden desplazar hacia uno de los lados, con lo cual en una parte se acumulan, creando la zona oscura, el oscuro, y de la otra se liberan, creando la zona clara, y se crean estos volúmenes internos de algo, no se sabe muy bien. La lectura que se hace es casi fotográfica, porque es muy evidente el claroscuro, pero el dibujo no responde a nada en concreto, es solamente las salpicaduras y con el azar de lo que crearon. Entonces, son unos espacios misteriosos que para mí siempre es lo que, como interpreté o como me situaba en la música, sobre todo en la música contemporánea, y en concreto en la de Luigi Nono, que son esos espacios donde no sabes qué está arriba, qué está abajo, qué hay delante, qué hay detrás, que estás completamente flotando en una deriva. La visión fotográfica colonizó ya nuestra manera de ver las cosas, y una cámara no sabe qué es lo importante de la imagen. Todo es igual, da lo mismo el píxel que describe el ojo y la expresión, que el que describe en el fondo un pedazo del cielo. Y esa falta de jerarquización de la imagen es una ruptura muy grande con lo que era nuestra apreciación de las imágenes hasta la presencia de la fotografía. Entonces quise tomar eso como parte del análisis de lo que es nuestra visión del mundo actual. Y por eso hay muchas referencias a la fotografía.